Conoce cómo funciona una herencia y los pasos que hay que dar para evitar problemas posteriores. Desgraciadamente todos somos muy buenos hasta que hay dinero de por medio. Entonces no se respetan ni muertos, ni familia, ni nada de nada. ¿Quién no conoce a alguien que está peleado con sus familiares por una herencia? ¿Y cuál es la forma más sencilla de evitar estos problemas? Haciendo un testamento. Para ello tan solo has de ir al notario con tu DNI, pagar un poco menos de 40 € y explicar cómo quieres dejar tu patrimonio. Así de sencillo y de claro. El proceso a seguir que vamos a explicar detalladamente en este vídeo es el siguiente. El primer paso a seguir es pedir los certificados, que son un total de 3. Una vez obtenidos es necesario conseguir el título hereditario. En tercer lugar, aceptar o no la herencia, porque a veces no interesa cogerla. Si la hemos aceptado, es necesario partirla, es decir, la división de la herencia entre los diversos herederos existentes. Acto seguido, es necesario abonar toda una serie de impuestos que explicaremos detalladamente. Y el último paso consiste en inscribir la herencia en los registros pertinentes. Pues bien, todos estos 6 puntos vamos a explicarlos en profundidad a continuación. Y empezamos con el primero de ellos, pedir los certificados. Estamos hablando de un total de 3, el certificado literal de defunción, el de últimas voluntades y el de registro de seguros de vida. El primero acredita el fallecimiento de la persona, lo puede pedir cualquiera que tenga interés en el Ministerio de Justicia o en los registros civiles. El segundo sirve para conocer y acreditar si el fallecido hizo o no testamento y ante qué notario. Lo puede pedir el interesado o un notario y también se hace ante el Ministerio de Justicia. Y el último sirve para saber si el fallecido tenía un seguro para poder cobrarlo y lo pide el interesado ante el Ministerio de Justicia. Y a continuación vamos a desarrollar estos 3 documentos en profundidad. El certificado literal de defunción acredita el fallecimiento de una persona. Se solicita en modo presencial en las oficinas del Registro Civil o del Juzgado de Paz. No necesitas rellenar ningún formulario, pero sí aportar tu DNI, el nombre, apellidos del fallecido, fecha y lugar de fallecimiento. Además de presencial, también lo puedes pedir por correo rellenando un formulario que hay en la misma web o incluso por internet en la propia web del Ministerio de Justicia. Una vez tienes el certificado de defunción, ya puedes demandar el de últimas voluntades. Esto puede hacerlo el notario o tú en el Registro General de Actos de Última Voluntad. ¿Y esto qué es? Pues es la forma de conocer y acreditar si el fallecido hizo o no testamento y, en caso afirmativo, la fecha y el notario ante el cual fue otorgado. Si decides hacerlo tú, deberás ir al Ministerio de Justicia con sede en Madrid o a cualquiera de las gerencias territoriales del mismo, presentando un modelo oficial, el 790, que cuesta menos de 4 €, acompañado de un certificado literal de defunción. También lo puedes pedir por vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia y si quieres que lo haga el notario, él lo realizará también por vía telemática en tu nombre, tan solo deberás entregarle el certificado literal de defunción. ¿Y cuándo se puede obtener? Pues una vez hayan transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento. Y el último, el certificado de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento, es el documento que acredita los contratos vigentes en que figuraba como asegurado el fallecido y con qué entidad aseguradora. Si no figurase como asegurado en ningún contrato, esto se hará constar expresamente en el certificado que se emita. Lo puedes pedir en modo presencial en el Registro Civil o el Juzgado de Paz y no necesitas rellenar ningún formulario, pero sí aportar tu DNI, el nombre, apellidos del fallecido, fecha y lugar del fallecimiento. También lo puedes demandar por correo rellenando el formulario 790 o incluso por internet en la web del Ministerio de Justicia. Y si el trámite lo realizas ante un notario, este tiene la obligación de solicitarlo telemáticamente. Y al igual que el de últimas voluntades, lo puedes obtener una vez hayan transcurrido 15 días hábiles desde el fallecimiento.
El segundo paso consiste en solicitar el título hereditario. Y esto lo puedes hacer una vez tienes en tu poder los 3 títulos, el de defunción, el de últimas voluntades y el de seguro de vida. Podríamos definir el título hereditario como el documento donde dice quiénes son los herederos del fallecido, y si no existiese habría que pedir la declaración de herederos intestados. Si del certificado de últimas voluntades resulta la existencia de testamento, deberás solicitar una copia autorizada del mismo en la notaría donde esté archivado, que es la que aparece indicada en el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. La solicitud de la copia autorizada del testamento deberás hacerla personalmente en la notaría o, en su defecto, puede hacerlo cualquier persona con un poder tuyo, o mediante una carta firmada por ti y remitida a esta notaría con dicha firma legitimada notarialmente. Pero si del certificado de últimas voluntades resulta que no existe testamento, deberás tramitar una declaración de herederos intestados o ab intestato, y esto se hace ante notario o ante juez, según la relación de parentesco existente entre el fallecido y los herederos. En definitiva, que todo este proceso lo has hecho para conseguir una copia autorizada del testamento y así saber que eres oficialmente el heredero. Y ahora lo que deberás hacer es aceptar o rechazar la herencia. El tercer paso parece de perogrullo, pero no lo es. Consiste, como hemos dicho antes, en aceptar o rechazar la herencia. Pero antes diremos que del testamento pueden surgir 2 cosas, que seas heredero o que seas legatario. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. El heredero es el designado por el testador en el testamento o el señalado por la ley en defecto de testamento, para recibir todos los bienes de la herencia, heredero único, o una parte alicuota de la misma, es decir, una parte de la herencia. Pero este no solo recibe los bienes de la herencia, sino que también responde con sus propios bienes de las deudas de la misma, salvo que haya aceptado la herencia a beneficio de inventario. Mientras que el legatario es el designado por el testador para que reciba uno o varios bienes concretos de la herencia. Y una cosa básica y fundamental, que a diferencia del heredero, no responde de las deudas de la herencia. Pero atención, porque una misma persona puede ser designada por el testador como legatario de bienes concretos y determinados y al mismo tiempo como heredero de una parte del resto de los bienes de la herencia. En este caso, dicha persona no tiene por qué aceptar necesariamente tanto la herencia como el legado a su favor, sino que puede aceptar la herencia y renunciar al legado o viceversa. ¿Y se puede rechazar la herencia? Pues sí, porque se heredan los bienes pero también las deudas, y puede que más de una vez alguien se haya llevado una sorpresa. Pero es necesario volver a insistir en que el heredero no solo recibe los bienes de la herencia, sino que también responde con sus propios bienes de las deudas de la misma. Por eso siempre es aconsejable que la herencia se acepte a beneficio de inventario. De esta forma, si eres heredero, te cubrirás en salud. Pues bien, si decides aceptar la herencia, puedes hacerlo de 2 formas. Aceptarla pura y simple o a beneficio de inventario, como hemos dicho antes. La primera opción implica que no solo recibirás los bienes integrantes de la herencia, sino que también responderás personalmente con tus propios bienes de las deudas de la misma. Y aunque la aceptación también puede hacerse tácitamente en ciertos supuestos, habitualmente se realiza de forma expresa mediante el otorgamiento de una escritura pública ante notario. La renuncia sí que debe ser expresa y hacerse necesariamente en escritura pública ante notario. En definitiva, que la aceptación y la renuncia han de referirse a la totalidad de la misma. No se puede aceptar una parte de la herencia y renunciar al resto, o aceptar determinados bienes de la herencia y renunciar a otros. Por su parte, la segunda opción requiere la formación, una vez hecha la aceptación, de un inventario judicial del caudal hereditario, a fin de determinar los bienes integrantes del activo y las deudas integrantes del pasivo. Si la has aceptado de esta manera, solo responderás de sus deudas hasta el límite del valor de los bienes hereditarios. Es decir, no responderás con tu propio patrimonio de las deudas de la herencia cuando éstas son superiores al valor de los bienes de la misma. Y una vez se han hecho estos 3 procesos anteriores, es necesario dividir la herencia entre todos los herederos. Este proceso de partición se realiza, obviamente, si no eres heredero único.
y se trata del reparto de los bienes del fallecido entre los herederos en proporción a la cuota que a cada uno de ellos le corresponde. Y este proceso solo se hará una vez se hayan acreditado quiénes son los herederos y estos hayan aceptado la herencia. La partición en sí puede ser de tres tipos: voluntaria, judicial o realizada por contador partidor. La voluntaria es aquella que efectúan todos los herederos de común acuerdo. Puede formalizarse en documento privado, pero es conveniente efectuarla en escritura pública ante notario, siendo necesaria hacerla así cuando en la herencia existen bienes, por ejemplo inmuebles, inscribibles en los distintos registros públicos. Puede realizarse en la notaría que libremente elijan los herederos y requiere que la escritura de partición la firmen todos, personalmente o por medio de apoderado. Pero si los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes del fallecido, deberán acudir al juez de primera instancia para que realice una partición judicial. En este caso, el juez designará a un perito para que forme el cuaderno particional con el reparto de los bienes de la herencia. Por último, la partición puede hacerla una persona denominada contador partidor, que puede ser testamentario o dativo. El primero es aquel que ha sido nombrado con tal carácter por el testador en el testamento para que realice la partición de la herencia, mientras que el segundo es el nombrado por el juez a solicitud de los herederos que representan al menos el 50% del haber hereditario. La partición de la herencia realizada por el contador partidor requerirá, una vez hecha, la aprobación del juez. Y su nombramiento, sea testamentario o dativo, evita la necesidad de efectuar una partición judicial que siempre requiere más tiempo e implica mayores gastos. Pero tanto si la partición se hace en documento privado como si se formaliza por escritura pública otorgada ante notario, ha de formarse por los interesados un cuaderno particional. Y este se divide en los siguientes apartados. Comenzará con unos antecedentes en los que se reseñarán las circunstancias personales y familiares del difunto, la fecha y lugar del fallecimiento, domicilio habitual en el momento de fallecer, estado civil o existencia o no de descendientes o ascendientes. Y además se pondrán los datos del testamento o, en defecto de este, de la declaración judicial o notarial de los herederos intestados. A esto le seguirá el inventario del activo y del pasivo, en el que se mencionarán separadamente los bienes y derechos integrantes del activo y las deudas del pasivo, en ambos casos con indicación de su respectivo valor. El tercer apartado será el referente a la liquidación de la herencia y, en su caso, de la sociedad de gananciales, en el que se sumará y se expresará el valor de todas las partidas del activo y del pasivo, y se determinará el valor neto de la masa hereditaria, restando del activo el importe del pasivo. Igualmente se indicará el valor de la cuota correspondiente a cada uno de los herederos y, en su caso, el valor de la cuota correspondiente al viudo o viuda por la liquidación de la sociedad de gananciales. Y finalmente, en el último apartado, se reseñarán las adjudicaciones que se hagan a cada uno de los interesados. Pero para realizar la partición voluntaria en escritura pública deberás entregar en notaría los siguientes documentos: el testamento o la declaración de herederos, el certificado de últimas voluntades, el de defunción del fallecido, los títulos de propiedad de los bienes del fallecido, inmuebles, acciones, derechos de propiedad intelectual o industrial, créditos a su favor, etc., ya se trate de escrituras públicas o de documentos privados, el recibo de contribución o cédula parcelaria de los inmuebles, los certificados bancarios que acrediten el dinero en efectivo o las participaciones en fondos o depósitos financieros de cualquier tipo de que era titular el fallecido y, por último, los documentos de cualquier tipo de los que resulten las deudas y cargas de la herencia. Por lo que respecta a los bienes incluidos en la herencia, estos pueden ser privativos, gananciales o colacionables. Los privativos son los que el fallecido adquirió por cualquier título antes de casarse y los recibidos posteriormente por herencia o donación. Los gananciales son los comprados por el fallecido una vez contraído el matrimonio o mediante cualquier otro contrato de carácter oneroso, y el dinero existente en el momento del fallecimiento se presume ganancial, salvo que se pueda demostrar que pertenecía privativamente a uno solo de los cónyuges en todo o en parte. Mientras que los terceros son los donados en vida por el fallecido a algún legitimario. Su valor ha de ser tenido en cuenta a la hora de hacer la partición para que el donatario reciba de menos en la partición una cantidad igual a lo que ya recibió en vida por donación. Y por lo que respecta al reparto de los bienes que integran la herencia, este deberá hacerse en la forma establecida por el testador en el testamento.
Pero si no existiese testamento, la partición podrá hacerse de la forma que libremente decidan los herederos, siempre que se respete la cuota o parte que a cada uno de ellos le corresponde por ley en la herencia del difunto. El testador puede limitarse a establecer en el testamento la cuota o porcentaje que corresponda a cada uno de los herederos nombrados respecto del total hereditario. En este caso, los herederos podrán distribuirse entre ellos los bienes integrantes del caudal hereditario de la forma que libremente acuerden, siempre que el valor de lo recibido por cada heredero sea igual a la cuota establecida a su favor por el testador. Pero el testador puede no limitarse a nombrar herederos en el testamento, sino también a efectuar en él mismo el reparto o partición de los bienes entre los herederos, asignando a cada uno de estos bienes concretos en pago de su cuota hereditaria. Es el llamado testamento particional, y en este caso los herederos deberán ajustarse a lo ordenado por el testador. Los herederos pueden atribuir a los bienes integrantes de la herencia el valor que libremente decidan, pero a efectos fiscales prevalecerá siempre el valor que les atribuya la hacienda pública. Por ello es conveniente que les den un valor real y objetivo. Si se trata de inmuebles, habrá que partir del valor catastral de los mismos, y en el caso de que exista un valor fiscalmente comprobado de tales bienes, será conveniente expresarlo. Para vehículos, el valor de los mismos, a efectos fiscales, está determinado por Hacienda mediante unas tablas que publica periódicamente y que atienden a la tipología y antigüedad de los vehículos. Y para cuentas bancarias, depósitos financieros, fondos de inversión o cualquier otro producto financiero, su valor se acreditará mediante certificación bancaria expedida por la propia entidad de crédito expresiva de su saldo o valor. Para que la partición sea válida, deberá ser consentida y firmada por las siguientes personas, bien personalmente o por medio de poder: los herederos testamentarios o intestados, el cónyuge viudo si tiene derecho al usufructo de todos o parte de los bienes o si existen bienes gananciales, los legitimarios que no hayan sido nombrados herederos para recibir lo que por legítima les corresponda o para renunciar a ella, y los legatarios para recibir los bienes legados. ¿Y qué pasa si el heredero es menor de edad? Pues estará representado por sus padres en la aceptación y en la partición de la herencia. Estos pueden aceptar libremente una herencia en nombre de sus hijos sin necesidad de autorización judicial, pero la aceptación será siempre a beneficio de inventario. Para que los padres puedan renunciar una herencia que corresponde a uno de sus hijos menores, necesitarán autorización judicial, a menos que el hijo tenga 16 años y preste su consentimiento a la aceptación en escritura pública. Y los padres pueden intervenir libremente en una partición de herencia en la que uno de sus hijos menores sea heredero. Y si el heredero está incapacitado judicialmente, será representado por sus tutores. Estos pueden aceptar a beneficio de inventario la herencia de la persona sujeta a tutela, pero necesitarán autorización judicial para aceptarla pura y simplemente o para renunciar a ella. Además, deberán someter la partición hereditaria a la aprobación de un juez. En penúltimo lugar, es necesario abonar, como no, varios impuestos. Estos son dos: el de sucesiones y la plusvalía. El primero depende de cada comunidad autónoma y se abona en la comunidad autónoma donde residía el fallecido, mientras que el segundo depende del ayuntamiento donde está ubicado el inmueble heredado, abonándose por tanto donde está dicho inmueble. Vamos a conocer ambos impuestos con detalle. Las competencias del de sucesiones están cedidas a cada comunidad autónoma. Se trata de un tributo que grava la transmisión a título gratuito de bienes y o derechos por personas físicas. Si la cantidad que heredas no es muy elevada, puede que te salga a no pagar. Esto depende de unos baremos que tiene cada comunidad autónoma porque este impuesto está cedido a ellas por el Estado. En algunas comunidades el ingreso debe efectuarse obligatoriamente mediante la correspondiente autoliquidación, y para ello habrá que rellenar los modelos oficiales correspondientes de la declaración y autoliquidación el 650 y 660 y efectuar el ingreso en una entidad bancaria. El impuesto se paga en la comunidad donde el causante tenía su residencia habitual, independientemente del lugar donde se encuentren los bienes heredados. Por residencia habitual hay que diferenciar las comunidades autónomas de régimen común, es decir, todas menos Navarra y País Vasco, si el fallecido hubiera vivido más días en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento, mientras que en el País Vasco y Navarra solo se considerará residencia habitual si el fallecido hubiera vivido
el mayor número de días en el último año antes del fallecimiento. Es muy importante abonar el impuesto en la comunidad autónoma competente, pues si pagas en la que no corresponde y sin perjuicio de poder solicitar su devolución, la comunidad competente podrá reclamarte también el pago de las cantidades correspondientes, es decir, que pagarás 2 veces. El plazo para abonar el impuesto de sucesiones, si es que procede, es de 6 meses a contar desde el fallecimiento. Y aunque ya estarán todos en tu poder, te voy a recordar los documentos a entregar para abonar el impuesto de sucesiones. Son los siguientes: certificaciones de defunción del causante y del Registro General de Actos de Última Voluntad, copia autorizada del testamento o de la declaración de herederos, contrato del seguro, justificación documental de las cargas, gravámenes, deudas y gastos cuya deducción se solicite, documentos que acrediten la edad de los herederos menores de 21 años, certificaciones de los saldos de cuentas en entidades financieras y del valor de las acciones y participaciones. Y por último, escrituras o títulos de adquisición por el causante de los bienes inmuebles incluidos en la sucesión. El segundo impuesto a pagar es el de la plusvalía, y su nombre oficial es el siguiente: impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana. Vamos a ver sus peculiaridades. Se trata de un impuesto municipal directo y de carácter potestativo. Es importante reseñar que tributan únicamente los bienes de naturaleza urbana, no los de naturaleza rústica, concretamente el valor del suelo, no el de construcción. Al ser potestativo lo establecen los ayuntamientos, aunque tal y como están económicamente ahora muchos lo vienen exigiendo, y a diferencia del de sucesiones se pagará en el municipio donde estén ubicados los inmuebles urbanos que se heredan. Algunos ayuntamientos tienen descuentos por minusvalía, edad avanzada, etc., y el plazo para abonarlo será de 6 meses prorrogables hasta 1 año a solicitud del sujeto pasivo. Y ya el último paso consiste en formalizar la herencia en los respectivos registros inscribiéndolos. Para los bienes inmuebles deberás presentar la escritura en el registro de la propiedad donde estén inscritas las fincas, y para ello es necesario pagar el impuesto de sucesiones que corresponda. Si la herencia estuviera exenta o hubiera prescrito la obligación de pago del impuesto, deberás presentar la escritura en Hacienda para que haga constar la exención o prescripción. Igualmente, si entre los bienes hereditarios existiesen bienes o derechos inscribibles en otros registros públicos como patentes, marcas, derechos de propiedad intelectual, la escritura de partición la presentarás también en dichos registros. Y para finalizar, unos breves consejos a modo de recordatorio para tenerlos en cuenta. Se heredan los bienes y las deudas, por tanto, una herencia puede ser un regalo envenenado. Antes de aceptarla, asegúrate bien. Aceptar una herencia cuesta dinero, pagarás unos gastos mínimos como notaría, plusvalía, asesorías, etc. Analiza detalladamente todas las condiciones y consulta a un profesional independiente cuando no sepas algo. Y por último, has de saber que en algunas comunidades autónomas es más ventajoso heredar que en otras, según la renta, el tipo de herencia, grado de parentesco, etc. Asturias suele estar entre las más caras y Madrid entre las más baratas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcam.com.